Hola, buenas noches, soy Maricruz Santillán y les doy la bienvenida a esta sesión de Café y Literatura que realizamos en Plaza Boulevard todos los jueves de las 7:30 a las 8:30 de la noche. Este programa es organizado por el Taller de Narrativa Luis Gutiérrez Herrera. Y precisamente hoy queremos hablar de el libro que se titula Un son de recuerdos de el señor Luis Gutiérrez Herrera. El señor Luis Gutiérrez Herrera nació en Tepeji del Río en 1913 y el taller lleva su nombre porque él fue solo 4 años a la escuela, aprendió a leer, escribir y con esos elementos él durante muchos años estuvo escribiendo en cuadernos, en unas libretas que numeraba lo que pasaba en el pueblo, que ya ahora es ciudad, que es Tepeji del Río Hidalgo. Pero pues en algún momento lo encontramos y nos dejó ver sus libretas. Algunas ya se habían borrado. Y bueno, este libro fue hecho con la idea de rescatar algunas anécdotas que él había escrito durante muchos años, eran muchas libretas. Por ejemplo, de los primeros empiezan en 1920, ¿sí? Y este libro más o menos tiene hasta 1989. En este libro vamos a enterarnos de cuándo se empezó una capilla, cuándo se construyeron puentes, cuándo se inició la construcción de una escuela, cuando la carretera Tula-Tepeji. Tepeji del Río está a 20 kilómetros de Tula de Allende Hidalgo, en donde pues es conocida porque fue asentamiento de la cultura tolteca. Hay muchas visitas a Tula por los mal llamados, pero bueno, son los guerreros, los mal llamados arpeantes de Tula, cuando son guerreros de Tula. Entonces, aquí el señor Luis Gutiérrez Herrera va anotando durante muchos años todo lo que acontece, quienes mueren, la llegada de los párrocos, quienes eran maestros en las escuelas, cuando empezaron a construir ciertas escuelas, puentes, canales. Entonces, pues vamos a compartir. Voy a leer para ustedes algo de los escritos de don Luis Gutiérrez Herrera. Siendo las 4 de la tarde del día 28 de mayo del año de 1943, día viernes, llegué a mi casa, lo cual hubo un intermedio medio celoso. Yo llegué y me dirigí a la cocina de abajo y, en media palabra enojosa, me interroga mi esposa Lupita. ¡Ay tú! Ya son las 4, ¿qué pasa contigo? Yo respondí, que sean las 5, aquí estoy, lo cual lo tomó a sentimiento por yo haber respondido así. Y me dice que ya le han dicho que 2 veces me ven pasar para la granja, que algo tendré ahí. Yo le dije, dale 5 centavos a la señora o señorita que te lo cuente para que lo haga y te dé las razones con más gusto, porque si no se les da la razón, mis espías lo pueden hacer con más mala voluntad. Entonces, así nos va platicando don Luis Gutiérrez Herrera, un sinfín de historias de nuestra ciudad
ahora ciudad. Cuando hicimos el programa de las doñas de mi pueblo, de la escritora Angélica Bárcenas, leímos un fragmento, con este concluimos, de el cuento Sofía Flores se llamaba. Ella encontró el inicio de ese cuento precisamente en los libros de don Luis Gutiérrez Herrera, porque él escribe acerca de este hecho. Y la fecha es 1926. En el año de 1926 ya salí de mis estudios, terminando mis cursos en cuarto año. En el año de 1926 fue la ampliación de la calle frente a la capilla de San Juan, el santo patrón, siendo presidente municipal el señor J. Guadalupe Juárez, siendo victimado por la señora Sofía Flores, en conjunto de más de 100 hombres, a las 7 de la mañana del día 7 de octubre de 1926, día sábado. Y como asesinaron en esta fecha al ciudadano presidente municipal, ciudadano J. Guadalupe Juárez, iniciador de la ampliación de caminos, a Jacuba, el ciudadano Ciro Hernández, suplente del extinto Juárez, fungió desde esa fecha sustituyendo como actual presidente de ese periodo. El señor Hernández prosiguió las obras de ampliación y dejó con palabras textuales el recuerdo. Dice: el que es buen juez por su casa empieza, y también dio principio en nuestro barrio de San Juan, en sus caminos reducidos, principiando con un terreno de su misma propiedad, al frente de su casa, que le denomina la Huerta de la Avenida de Jesús. Donativamente a lo realizado por el empeño de ver más ancho el camino, estos recuerdos de nuestro antiguo y extinto viejecito Ciro Hernández. Su gabinete se componía del ciudadano Ciro Hernández, presidente municipal, Rodolfo Peña Juárez, conciliador, ciudadano Luis Avelleira, recaudador de rentas, ciudadano José Cabrales, comandante, viejito Daniel Alcaide. Y si el extinto presidente Guadalupe Juárez no se viere confiado, no hubiere muerto en ese día, pero ya así fue su sino, que cuando llegó este conjunto de rebeldes, entraron como el rumbo de entraron como del rumbo de Tachimari, y la que encabezaba a esa gente era la señora Sofía Flores, que venía directamente a vengar la sangre de su hermano José Flores el Güero, que en el año anterior, 1925, por conducto del presidente a quien se menciona, fue sacrificado por una descarga de soldados que estaban al mando del teniente que le decían Mano Negra. A este pobre lo afusilaron donde existen hoy las ventanas del lado poniente de la escuela Nezahualcóyotl, en un lado del portón que pasa para el cementerio a las 12 horas, en la hora que en ese tiempo regía, hora astronómica. Pues el finado Guadalupe Juárez anduvo después con mucha desconfianza, por lo que ya su corazón le avisaba de lo que se avecinaba. El día que ni se esperaba el golpe le sucedió. Lo llevaron a su casa ya herido a caballo, y lo hicieron a que fuese a la presidencia a que entregara la tesorería. Y era alcaide el viejito que se llamaba Daniel, que al ver lo que ocurría se atemorizó. Fue tanta su sorpresa que se halló obligado a esconderse bajo las tablas. Mandaron echar a vuelo las campanas y otros se fueron a la fábrica a cortar la línea del servicio telefónico. Y como fue el día de raya, nos dejaron sin dinero. Todos se llevaron. Total, que ya más muerto que vivo el finado expresidente, lo conducieron en su caballo hacia ese lugar que siempre le han dicho Cárcamo, a donde le dijo la señora Flores las últimas palabras que nomás eran para darle el de gracia. Fue así desgraciado, así como lo hiciste y viste a mi hermano batido en su sangre, así estás en la tuya. Ahí quedó tirado y ellos se retiraron llevándose de paso 2 bestias del señor Roberto Job para cargar
las bolsas de toda la raya que se llevaron, y hasta el mozo del dichoso molino, José Caballero, se lo llevaron para anclar las bestias, y se dirigieron por el mismo rumbo de donde entraron. A lo pronto nos dejaron sin raya y sin presidente municipal. Pues sí, en el año de 1996, el grupo Taller de Literatura Luis Gutiérrez Herrera, pues se da la tarea de editar, de buscar, de publicar parte de sus escritos, y entonces pues en labor participaron Víctor Parra, José Antonio Arias Montaño, José Antonio Medina. El diseño lo hizo Horacio Romero, que ha sido nuestro editor muchos años. La fotografía de don Luis Gutiérrez Herrera, que está en la portada, la realizó Juan José Ocádiz. Pues bien, el prólogo lo realizó Víctor Parra y es algo que nos va a resumir la vida de don Luis Gutiérrez Herrera. Así es que, prólogo. Cursó 4 años en la escuela pública, suficientes para generarle afición por la escritura, aunque también tuvo inclinaciones por el dibujo y la música. Empezó por escribir sus anécdotas, reconstruyéndolas a partir de las pláticas con los viejos del pueblo. La infancia de Luis Gutiérrez estuvo marcada por 2 actos fundantes que determinarían su vida: ir a la escuela y aprender a leer y a escribir. Y su inicio como trabajador, o mejor dicho, como aprendiz de despachador, a los 9 años. En la escuela fue alumno inteligente, siempre adelantado. Cuando se iba de pinta, al regresar a la escuela parecía como si hubiera estado presente el día anterior. Como músico, se inició a los 15 años en la banda de su barrio. Al principio fue barítono, después continuó con el bajo y terminó tocando la batería. Actualmente es el único sobreviviente de la banda. Era bien sabido por los habitantes de Tepeji del Río que Luis Gutiérrez conservaba una memoria plena de acontecimientos, por lo que cuando se requería conocer algún hecho, se acudía a él. Estas consultas no causaban honorarios, puesto que sabía que él no había pagado por ir a la escuela. Actitud que refleja el agradecimiento a la educación pública del país. Labor que también era impulsada por sus contemporáneos, quien al contarle le decían: apunta. Estos acontecimientos, junto con los que él veía y oía, le dieron las pequeñas historias que, además verdaderas, se apegaban a lo sucedido. Los acontecimientos le pasaban por su vista, para que él los anotara. De aquellos personajes que lo apoyaron en la escritura, recuerda a don Miguel Mendoza, 1894-1996, quien desde su peluquería conversaba y fomentaba el registro del presente, que al ser pasado vaticinaba sería un gusto del futuro. Sus recuerdos son la memoria que no se agota. Igual se lee en los diarios o son platicados por don Luis. Actividad emocionante que no se olvida. Diálogo inagotable, ya sea como compañero de plática o como lector de su libro. Un son de recuerdos. Ahora sigue escribiendo, aunque ya no en forma tan prolífica como antes, pues para él no es lo mismo salir a la calle
y encontrar los acontecimientos que esperar la llegada de estos a su casa. Los diarios que ahora se publican son una labor sistemática que ordena en los años 40 con sus anotaciones y recuerdos reunidos en hojas y cuadernos dispersos entre sí. Este trabajo concentra 15 años de escritura anterior al diario y le permite a su vez integrar los actos presentes durante los 40 y los 50 para terminar con anotaciones en los 80. Registro así el tiempo, con intensidades, cortes y lagunas. Don Luis no imaginaba que sus diarios se convertirían en un libro. Para él fue una sorpresa. Sin embargo, esta publicación es un reconocimiento necesario. No podrá publicarse otra obra sobre Tepeji sin que antes vean la luz estos diarios. Acto imprescindible. Ojo de agua. Transparencia a donde hemos de abrevar con la mirada parte de la vida de Tepeji del Río. Mientras tanto, continúa disfrutando el correr de la sangre por sus venas. Toma el sol, se actualiza sobre lo que acontece en el pueblo y lo practica. Víctor Parra, Tepeji del Río, 10 de noviembre de 1996. En el mes de abril de 1949, estando yo regando en la alfalfa un día domingo por la mañana, fue mi hermano Francisco a decirme: querían hablar conmigo en la casa unas señoritas. Yo ocurrí, dejé el agua tendida y se me presentaron identificándose con los nombres de María Villarreal y otra de nombre Melo. No recuerdo de su apellido. Total, que me trataron en el punto, que ellas aseguraban que había dinero en la sala, que si yo permitía que se escarbara para sacarlo. Yo lo que hice, junté, o más bien dicho, opté a hacer una reunión entre hermanos. Como así lo hicimos, nos reunimos en una fecha muy presente. Fue una mañana, 1 de mayo del mismo año. Nada más faltó mi hermano Arnulfo, pues estas señoritas nos expusieron todas sus verdades, muy legales, y nos decían que, siendo que si aceptábamos para que ellas se dedicaran a trabajar, asegurando que estaba una parte del tesoro en el piso y otra en la pared. Oyendo este antecedente, yo dije que en ese caso, si es que mis hermanos aceptaban, en ese caso se escarbara el piso, pero menos destruir la pared. Al oír mis hermanos más conversaciones de dichas señoritas, pues aceptamos que se trabajara, y así nos repartiríamos partes por igual, y se haría una separación al santo oratorio. Se cerró de la sección a que escarbaran buena profundidad, porque aseguraban que allí había 160 barriles del dinero que regía antes, pero era puro oro. Pues siendo las 12 horas del día lunes 2 de mayo de 1949, nombre de Dios, dieron principio Francisco y Gil, con su dirección de esas mujeres, el día 3, y así pasó mayo. Siguió junio, y qué tesoro y qué nada. Tal vez estas viejas eran diablas en figura de cristiano. A don Trinidad Morales le estafaron más de 250 pesos. A Cholita otra buena cantidad. A mi compadre Poli lo encampanaron también, como a nosotros lo hicieron. Y también a don Beto, el de Cholita. Lo hicieron escarbar fuera de su casa. Obra de Dios. Se escapó mi hermano Joaquín, a quien también le aseguraban, al señor José María Altamirano, otro que también al pie de un árbol de aguacate de su propiedad, también le aseguraban. A mí, el único recuerdo que me dejaron fue que me tocó estarlas manteniendo 15 que le di para medicina de azogue. ¿Y el dinero? ¿Cuál fue? El dinero fue en que mi hermano Francisco, después de traer viejas brujas, ha quedado en una verdad tan segura que yo me quedé con el dinero, que me conformo únicamente porque sé que me ha quitado el pecado más grande, porque bien Dios lo sabe cuál es la verdad.
el bendito día 24 de junio se alargaron y hasta la fecha. Pues sí, así como hemos podido escuchar, hay anécdotas, está el asesinato del presidente municipal, está esta anécdota muy chusca de cuando los engañan de que van a encontrar un tesoro. Y ahorita quiero leer este fragmento de un momento de sequía. Y entonces nos dice que pues buscando agua, día martes, el día 10 de abril del año de 1951, sale una comisión para Tula de Allende con el objeto de gestionar con el señor ingeniero de irrigación y se nos concediese el agua de la presa de San Luis, únicamente para el regadío de nuestras labores que a causa de la fuerte sequía se estaban descomponiendo. ¿Y qué resolvió el ingeniero a nuestros representantes? Absolutamente nada en nuestro favor. Día miércoles 11 de abril de 1951, marchó la misma comisión para México DF a las oficinas hidráulicas, persiguiendo el mismo asunto. Y para más realce a lo que se solicita, se presentó un antiguo documento que está confirmado por el virrey Luis de Velasco en el año de 1606, o sea, fecha 8 de mayo. Y don Luis de Velasco, en la Ciudad de México, en esa fecha, así lo confirmó. Siendo gobernador del pueblo de Otraspa, don Martín Vázquez, y los principales del pueblo de Tepeji, que en ese tiempo les nombraban calpisques y macecales novatalos, y un intérprete que se llamaba Juan Galván, y un escribano de su majestad que se llamaba Francisco de Soto, un teniente que se llamaba Antonio y su señorío Almodóvar, y testigos guardianes de Cuautitlán, Aloma y Jilotepec. Y estando la orden del señor Fray Diego de Grado Cornejo, y así, en ese testimonio, a este año de 1951 cumple 445 años. Y como aquellos antecesores y del acuerdo, los pueblos de Otraspan y Tepeji lo hicieron con el fin de conducir este canal de abastecimiento de agua, para que se construyera la iglesia y monasterio de San Francisco. Una vez terminado dicho monasterio, iglesia y huerta, entonces se beneficiarían una semana cada uno de los pueblos, que serían nada más Tepeji y Otraspa. A esta zanja le llamaban acequia Tenloque, traída del río Culicanto. Esta es una mediana orientación del antiguo documento. Así es que nuestros representantes presentaron su escritura antigua y hicieron ver si teníamos derechos o no a él. Según no. Tampoco se resolvió al momento nada de nuestro favor, sino todo lo contrario. ¿Qué dijeron? 7 pesos tendremos que pagar en cada riego por una estancia de sembradura. Todo lo que nuestros pasados se sacrificaron con su gota de sudor, hoy ya no se respeta, sino todo a nuestros actuales gobiernos. Ya todo es a la ley federal. Ni modo, y sigue la fuerte sequía.
Bueno, es importante comentar que hay errores, que hay palabras que no utilizamos ahora en esa forma, porque, bueno, hay escritos de 1926, entonces se trató de mantener, se hicieron correcciones muy leves, tratando de respetar la forma de escribir del señor Luis Gutiérrez Herrera. Es por eso que hay algunas palabras que no nos suenan correctas, pero esta fue el propósito de este trabajo. Bueno, para concluir en este libro, dice 1989, 1 de junio de 1989. Día jueves. Para mí fue de un ingrato recuerdo. Cuando venía de regreso de la cruz, faltando 20 minutos para la 1, aterricé forzosamente a 4 metros, frente del alcanfor, y ni modo, me lastimé la rodilla derecha. Por la misma tarde fui con Vito a que me diera buena curada su hermana de mi nuera Tacha, o sea, la señora Merced. Esta fecha plantaron los electricistas los postes grandes enfrente de las residencias, en el camino de la antigua Avenida Jesús. Pero han tirado gruesos brazos de fresno que lucían una bonita sombra. 1989, mayo. Como 3 aguaceros, pero al final muy caluroso. Y principios de junio, igual, fuertes calorazos. Estados de que a consecuencia del exceso de calor se está deshidratando. Para mí fue un año de pequeños detalles de enfermedades. En febrero un brazo, en junio un golpecito y ni modo. Hay que aguantar la parodia. El día sábado 3 de junio de 1989 vino el máximo ejecutivo estatal hidalguense, licenciado Adolfo Lugo Verduzco, y varios funcionarios de su gabinete y también del estado de Michoacán, a conmemorar la fecha de que sacrificaron al reformador de leyes, licenciado filósofo don Melchor Ocampo. Después de este acto, se vino a hacer la inauguración de la Casa de la Cultura y Parque Recreativo que instalaron allá, en el Cerrito, en propiedad que era del finado Roberto Job. La banda del Estado exhibió 1 hora de audición en el jardín municipal. Después partieron a la población de Huichapan, Hidalgo. Su dueño de estas páginas, Luis Gutiérrez. Pues bien, este ha sido unos fragmentos del libro de don Luis Gutiérrez Herrera, Un Son de Recuerdos. Esperamos que hayamos despertado el deseo de leerlo. De esta publicación sí tenemos todavía algunos. Y pues bien, de este deseo de escribir que tuvo don Luis Gutiérrez Herrera, pues del grupo que empezó a reunirse por cuestiones literarias, por el gusto de leer y escribir. Bueno, pues también tenemos varios libros. Estamos festejando los 25 años del taller de narrativa Luis Gutiérrez Herrera, y hemos tenido taller de niños, y tenemos 3 libros de ellos, que es Cajita de Estrellas. Están aquí los trabajos de varios niños. Con las rueditas de atrás también están los trabajos. Se van reuniendo de cuando se reúne el coordinador con los niños, va juntando sus trabajos y después se hace una selección para
hacer sus publicaciones. También tenemos en este libro de niñas y niños creadores de Hidalgo, el 50% más o menos son del taller de los niños de Tepeji del Río, del taller infantil Luis Gutiérrez Herrera. Esta edición fue hecha en 2003. Ya hemos estado compartiendo en las otras filmaciones los libros de Antonio Medina, que tiene 3, el libro, por supuesto, de Angélica Bárcena, Las Doñas de mi Pueblo, que ahí lo volvimos a mencionar con motivo de la lectura de la historia de Sofía Flores. El de Agustín Sánchez, Piedras del Ombligo, que también ya lo comentamos. Y una de vaqueros, que está escrita por Mario Chávez Campos, que también ya en su momento compartiremos algunos fragmentos con ustedes. Pues les agradezco mucho que nos escuchen y nos vean. Agustín Sánchez Monroy, hoy por algún problema de salud no nos pudo acompañar, pero seguramente nos estará acompañando de hoy en 8. Soy Maricruz Santillán, les agradezco mucho que nos escuchen. Le agradezco a Berzaín Lejarza, que es camarógrafo y editor del video y del sonido. Y pues nos estamos viendo y escuchando de hoy en 8. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches. Decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. En un país donde el 87% de los hogares tienen entre 1 y 30 libros, el 49% de la población declara que no ha visitado una biblioteca, no es de extrañar que el 60% de los lectores son los mejor posicionados económicamente, precisamente porque la lectura tiene muchos beneficios. Leer es uno de los pilares de la educación, al mismo tiempo te recrea, estimula tu curiosidad, comprensión y habilidades cognitivas. Con todo esto enriquece tu vocabulario, las relaciones sociales y el bagaje cultural. También desarrolla la creatividad, fluidez y originalidad. Por lo que ahora en la comodidad de tu casa puedes recibir publicaciones accesibles a tu economía, pues los paquetes de lectura de Editorial Objectum van desde los 30 pesos o hasta 40 pesos, con lo cual usted se ahorra más que si comprara 3 publicaciones por separado. Editorial Objectum, literatura accesible para todos. Soy va. Ah, bueno, espérate que estás más alto. Te corta un poquito. Ok. Necesito subirme. Digo que tú estás más alto que yo. Ahí está. Bien. ¿Y mi imagen está grabando? Sí, sigue Ok. grabando. Ajá. O sea, siguiendo, para que haya conexión, siguiendo con... ¿Y cómo haces cine? ¿Y cómo haces cine?